Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre los vikingos fuera una mentira cuidadosamente construida. Que esos guerreros salvajes con cascos cornudos, esos bárbaros sedientos de sangre que aterrorizaban Europa, fueran en realidad una invención romántica del siglo XIX. Y si te dijera que la verdadera historia de los pueblos nórdicos es infinitamente más fascinante, más compleja y más humana de lo que jamás imaginaste, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre tu percepción de una de las civilizaciones más malentendidas de la historia. La niebla se alza lentamente sobre el fiordo noruego, revelando las siluetas de largas embarcaciones que se mecen suavemente en las aguas cristalinas. No hay cuernos en los cascos de estos hombres y mujeres, no hay gritos salvajes rasgando el aire matutino. En cambio, se escucha el murmullo de voces que discuten rutas comerciales, el tintineo de monedas de plata árabe intercambiándose por ámbar báltico, y el susurro de historias que viajan desde Groenlandia hasta Constantinopla. Bienvenido al mundo real de los vikingos, un mundo que Hollywood y las leyendas populares han distorsionado hasta convertirlo en algo irreconocible. Para entender quiénes fueron realmente los vikingos, debemos viajar al año 793 después de Cristo. El viento frío del Mar del Norte azota las costas de la isla sagrada de Lindisfarne, en Northumbria. Los monjes benedictinos, envueltos en sus hábitos pardos, se mueven silenciosamente por los claustros de piedra, ajenos al destino que se aproxima desde el horizonte. De repente, las velas cuadradas de los Drakkar emergen de la bruma como fantasmas del océano. Pero no son los demonios cornudos de nuestros miedos modernos los que desembarcan en la playa rocosa. Son hombres de carne y hueso, comerciantes convertidos en guerreros por necesidad, exploradores que han dominado los secretos del mar como ninguna otra civilización antes que ellos. El primer error que debemos corregir es el del famoso casco con cuernos. Jamás, en ningún hallazgo arqueológico auténtico, se ha encontrado un casco vikingo con cuernos. Esta imagen icónica nació en 1876, cuando el escenógrafo Carl-Emil Doepler diseñó el vestuario para la ópera El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner. Los cuernos, inspirados en rituales germánicos prehistóricos y en la mitología romántica alemana, se convirtieron en el símbolo universal de los vikingos gracias a la popularidad de la ópera, posteriormente, a las películas de Hollywood. Los verdaderos guerreros nórdicos llevaban cascos cónicos de hierro, simples pero efectivos, diseñados para desviar golpes, no para lucir intimidantes en un escenario. Pero si los cascos cornudos son una fantasía, ¿qué otros mitos debemos desterrar? La imagen del vikingo como un bárbaro sucio y desaliñado es quizás la más injusta de todas. Los pueblos nórdicos eran, en realidad, obsesivamente limpios para los estándares de su época. Los sábados eran conocidos como Laugardag, literalmente día del baño, y las excavaciones arqueológicas han revelado una abundancia de peines de hueso finamente tallados, pinzas para depilar, tijeras y hasta productos cosméticos. Las mujeres vikingas se teñían el cabello de rubio usando lejía hecha de cenizas, mientras que los hombres cuidaban meticulosamente sus barbas y bigotes, a menudo decorándolos con pequeñas cuentas de vidrio o metal. Ahmad-in Fadlan, un diplomático árabe que encontró a los vikingos del Volga en el año 922, escribió en sus crónicas: «Nunca he visto especímenes físicos más perfectos, altos como palmeras datileras, rubios y de tez sonrosada». Pero también añadió, con cierto desprecio cultural: «Son el pueblo más sucio que Dios ha creado». Esta aparente contradicción se debe a que Fadlan malinterpretó las costumbres nórdicas de higiene comunal. Los vikingos se lavaban en grandes recipientes compartidos, una práctica que horrorizaba a los árabes, acostumbrados a sus elaborados rituales de purificación individual con agua corriente. La verdad es que los vikingos eran comerciantes antes que guerreros. Sus famosos drakkars, esas embarcaciones elegantes y veloces que podían navegar tanto en mar abierto como en ríos poco profundos, fueron diseñados originalmente para el comercio, no para la guerra. Imagínate por un momento el mercado de Edeby, en el sur de Dinamarca, alrededor del año 950. El aroma de especias exóticas se mezcla con el olor a cuero curtido y metal forjado. Mercaderes vikingos negocian con comerciantes frisios, sajones y eslavos. Las monedas tintinean en diferentes idiomas: dirhams de plata árabe, denarios francos,
y las primitivas monedas locales escandinavas. Este es el verdadero corazón de la civilización vikinga. Un mundo interconectado de comercio internacional que se extendía desde Groenlandia hasta el mar Caspio. Los vikingos establecieron la primera red comercial verdaderamente global de la historia medieval europea. Sus rutas comerciales se extendían por 4 continentes. Hacia el oeste, llegaron a Norteamérica 500 años antes que Colón, estableciendo asentamientos en lo que hoy conocemos como Terranova. Hacia el este, navegaron por los ríos de Rusia hasta llegar al Mar Negro y establecer contacto directo con el Imperio Bizantino. Hacia el sur, sus mercaderes llegaron hasta el Mediterráneo, e incluso hay evidencias de que algunos vikingos sirvieron como guardias en la corte de Constantinopla, formando la legendaria Guardia Varega. Pero quizás el aspecto más incomprendido de la sociedad vikinga sea el papel de sus mujeres. Lejos de ser simples esposas sumisas, las mujeres nórdicas gozaban de una libertad y un estatus que no tenían paralelo en la Europa medieval. Podían poseer propiedades, dirigir negocios, solicitar el divorcio y hasta servir como guerreras en circunstancias excepcionales. Las sagas islandesas están llenas de personajes femeninos fuertes e independientes, como Gudrun Nosbifsdottir, quien fue descrita como la mujer más noble que ha crecido en Islandia, y quien dirigió su propia granja y negocios después de enviudar. Las excavaciones arqueológicas han confirmado la existencia de mujeres guerreras vikingas, aunque no en la escala romántica que sugieren las leyendas modernas de las valquirias. En Birka, Suecia, se descubrió en 1878 la tumba de un guerrero de alto rango, enterrado con espadas, lanzas, escudo y caballos. Durante más de un siglo se asumió que era un hombre, hasta que los análisis de ADN realizados en 2017 revelaron que se trataba de una mujer. Este descubrimiento no solo confirmó la existencia histórica de guerreras vikingas, sino que también demostró que podían alcanzar posiciones de liderazgo militar. Si quieres sumergirte aún más en estas fascinantes historias de civilizaciones que desafían nuestras creencias más arraigadas, considera suscribirte al canal, donde exploramos los misterios más profundos de nuestro pasado con la misma rigurosidad histórica y pasión narrativa. La religión vikinga, lejos de ser una simple adoración de dioses guerreros sedientos de sangre, era un complejo sistema de creencias que abarcaba desde la filosofía hasta la ecología. Odín, el dios principal del panteón nórdico, no era solo un dios de la guerra, sino también el dios de la sabiduría, la poesía y la magia. Su búsqueda constante del conocimiento lo llevó a sacrificar su propio ojo a cambio de beber del pozo de la sabiduría, y a colgarse de Yggdrasil, el árbol del mundo, durante 9 días y 9 noches para descubrir los secretos de las runas. La mitología nórdica estaba profundamente preocupada por temas que resultan sorprendentemente modernos: el equilibrio ecológico, la inevitabilidad del cambio, y la responsabilidad moral frente al destino. El Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, no era simplemente una profecía apocalíptica, sino una reflexión sobre la naturaleza cíclica de la existencia y la necesidad de renovación. Después de la destrucción, el mundo renacería, más verde y más puro, habitado por una nueva generación de dioses inmortales. Los vikingos también fueron pioneros en el desarrollo de instituciones democráticas. El Ting, una asamblea donde hombres libres se reunían para discutir leyes, resolver disputas y tomar decisiones colectivas, fue una de las primeras formas de gobierno representativo en Europa. En Islandia, el Althing, establecido en el año 930, es considerado el parlamento más antiguo del mundo que aún funciona. Estas asambleas no eran simples reuniones de guerreros, sino sofisticados sistemas legales donde se debatían casos complejos de derecho civil, comercial y penal. La justicia vikinga era sorprendentemente sofisticada. En lugar de depender únicamente de la venganza personal, desarrollaron un elaborado sistema de compensaciones económicas por diferentes crímenes. El asesinato, por ejemplo, podía resolverse mediante el pago de vergild o precio del hombre, una suma que variaba según el estatus social de la víctima. Este sistema no solo evitaba espirales infinitos de venganza, sino que también reflejaba una comprensión avanzada de la justicia restaurativa en lugar de meramente punitiva. La literatura vikinga, preservada principalmente en las sagas islandesas, constituye una de las tradiciones narrativas más ricas de la literatura mundial.
Estas no eran simples historias de aventuras, sino complejas exploraciones psicológicas de personajes multifacéticos enfrentados a dilemas morales profundos. La saga de Egil Skallagrímson, por ejemplo, retrata a su protagonista no como un héroe unidimensional, sino como un hombre atormentado por la contradicción entre su naturaleza violenta y su sensibilidad poética. Egil, el protagonista de esta saga, era simultáneamente un guerrero temible y uno de los poetas más refinados de su época. Cuando su hijo murió ahogado, compuso un poema de duelo tan hermoso y desgarrador que, según la saga, convenció a los dioses de no tomar también su propia vida. Esta dualidad entre la violencia y la belleza, entre la brutalidad necesaria para sobrevivir y la aspiración hacia la trascendencia artística, caracterizaba profundamente la mentalidad vikinga. Los vikingos también revolucionaron la navegación marítima. Sus dracars no solo eran hermosos desde el punto de vista estético, con esas proas talladas en forma de dragón y esas líneas elegantes que cortan las olas como cuchillos, sino que representaban el pináculo de la tecnología naval de su época. La clave de su diseño estaba en la flexibilidad. Las tablas del casco se superponían y se unían con remaches de hierro y cordaje, permitiendo que la embarcación se flexionara con las olas en lugar de resistirlas rígidamente. Esta flexibilidad no era solo técnica, sino cultural. Los vikingos se adaptaron brillantemente a diferentes entornos y culturas. En Inglaterra se convirtieron en granjeros y comerciantes. En Francia, los normandos, literalmente hombres del norte, adoptaron la lengua francesa y se convirtieron en la aristocracia feudal que eventualmente conquistaría Inglaterra en 1066. En Rusia, los vikingos suecos conocidos como Rus se integraron con las poblaciones eslavas locales y establecieron los principados que eventualmente se convertirían en el Imperio ruso. Rurik, un caudillo vikingo, fue invitado por las tribus eslavas de Novgorod en el año 862 para gobernar sobre ellas y traer orden a sus disputas internas. Esta invitación, registrada en la crónica de los años pasados, ilustra cómo los vikingos eran percibidos no solo como guerreros, sino como administradores capaces y líderes efectivos. La dinastía Rurik gobernaría Rusia hasta 1598, más de 700 años después. En el Mediterráneo, los vikingos sirvieron como mercenarios de élite en el Imperio bizantino. La Guardia Varega, formada principalmente por nórdicos, se convirtió en la unidad militar más confiable del emperador bizantino. Estos guerreros vikingos, lejos de su tierra natal, adoptaron la religión cristiana ortodoxa y se integraron en la compleja diplomacia mediterránea. Harald Hardrada, quien más tarde se convertiría en rey de Noruega, sirvió en la Guardia Varega durante 15 años, acumulando una fortuna considerable antes de regresar al norte. La conversión al cristianismo de los pueblos vikingos no fue un proceso abrupto de conquista espiritual, sino una gradual transformación cultural que duró más de 2 siglos. Los reyes vikingos comprendieron astutamente que la adopción del cristianismo les abriría las puertas del comercio y la diplomacia europea. Olaf Tryggvason de Noruega y Olaf II, San Olaf, fueron pioneros en este proceso, pero lo hicieron de manera que preservara muchas tradiciones nórdicas dentro del nuevo marco cristiano. Esta síntesis cultural produjo fenómenos únicos, como las piedras rúnicas cristianas, donde antiguos símbolos paganos se entrelazaban con cruces cristianas, o la literatura de las sagas, donde héroes cristianos exhibían virtudes profundamente nórdicas como el honor, el coraje y la lealtad personal. La Catedral de Madera de Borgund, en Noruega, construida alrededor de 1180, es un ejemplo perfecto de esta fusión. Su arquitectura incorpora elementos decorativos que recuerdan claramente el arte vikingo pagano, pero al servicio de la nueva fe cristiana. Los vikingos fueron también innovadores en agricultura y ganadería. Contrario a la imagen popular de guerreros nómadas, la mayoría de los nórdicos eran granjeros sedentarios que desarrollaron técnicas agrícolas específicamente adaptadas al clima frío y la tierra marginal de Escandinavia. Inventaron el arado pesado para trabajar suelos difíciles, desarrollaron sistemas de drenaje para pantanos y perfeccionaron técnicas de conservación de alimentos que les permitían sobrevivir a los largos inviernos árticos. En Islandia, una isla volcánica prácticamente desprovista de árboles, los colonos vikingos desarrollaron una ingeniosa técnica de construcción usando turba y piedra volcánica. Estas casas, semienterradas para protegerse del viento,
Podían mantener temperaturas confortables incluso durante los inviernos más severos. Los restos de estas construcciones, perfectamente preservados por el clima ártico, nos permiten reconstruir con detalle asombroso la vida cotidiana de los primeros islandeses. La alimentación vikinga era mucho más variada y sofisticada de lo que sugieren las caricaturas populares de guerreros devorando carne cruda. Consumían una amplia variedad de pescados y mariscos, carnes de caza y ganado doméstico, productos lácteos fermentados, cereales, y una sorprendente variedad de vegetales y hierbas. El salmón ahumado, el arenque fermentado y el bacalao seco eran fundamentales en su dieta, pero también consumían miel, nueces, bayas, y hasta importaban especias exóticas a través de sus redes comerciales. Las excavaciones en York, Inglaterra, han revelado que los vikingos que se establecieron allí tenían acceso a pimienta negra del sudeste asiático, seda de China y ámbar del Báltico. Esta diversidad de productos en una sola ciudad ilustra la sofisticación de las redes comerciales vikingas, su integración en la economía mundial medieval. La medicina vikinga combinaba conocimientos prácticos adquiridos en años de guerras y navegación con tradiciones herbales ancestrales. Los sagas describen cirujanos vikingos capaces de realizar procedimientos complejos, desde la extracción de puntas de flecha hasta el tratamiento de fracturas compuestas. El uso medicinal de plantas como la valeriana para calmar los nervios, el sauce para reducir la fiebre, y la manzanilla para problemas digestivos demuestra un conocimiento empírico considerable de las propiedades farmacológicas naturales. Pero quizás el logro más impresionante de los vikingos fue su dominio de la navegación oceánica sin instrumentos modernos. Navegaban usando una combinación de observación celestial, patrones de viento, comportamiento de las aves marinas, y hasta el color del agua. Desarrollaron un método para determinar la latitud observando la altura del sol al mediodía, y podían estimar la longitud basándose en la duración del día y la velocidad de navegación. La piedra solar vikinga, un cristal de cordierita que puede polarizar la luz y revelar la posición del sol incluso en días nublados, representa una sofisticación tecnológica que no fue igualada en Europa hasta siglos después. Esta herramienta, mencionada en varias sagas pero considerada mítica hasta hace poco, fue finalmente identificada y confirmada por investigaciones científicas modernas. Erik el Rojo, exiliado de Islandia por asesinato, no era simplemente un aventurero temerario cuando navegó hacia el oeste en busca de nuevas tierras. Era un explorador meticuloso que pasó 3 años cartografiando la costa de Groenlandia antes de regresar a Islandia para reclutar colonos. Su elección del nombre Grönland, Tierra Verde, para esa isla helada no fue una estafa publicitaria, como a menudo se sugiere, sino una descripción precisa del valle costero donde estableció su asentamiento, que efectivamente era verde y fértil durante el óptimo climático medieval. La colonia de Erik en Groenlandia prosperó durante casi 500 años, desarrollando una economía basada en la ganadería, la caza de focas y morsas, y el comercio con Europa de productos árticos como marfil de morsa, pieles de oso polar y halcones blancos. Los restos arqueológicos de estos asentamientos revelan iglesias de piedra, granjas prósperas y evidencias de comercio regular con Noruega hasta bien entrado el siglo XV. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, llevó la exploración vikinga aún más lejos hacia el oeste. Alrededor del año 1000, estableció campamentos en lo que hoy conocemos como Terranova, Canadá, 500 años antes de que Colón avistara las costas americanas. El asentamiento de Eleance Aux Meadows, descubierto por arqueólogos en 1960, proporciona evidencia física incontrovertible de la presencia vikinga en América del Norte. Los restos incluyen 8 edificios de turba y madera, herramientas de hierro forjado y evidencias de reparación de embarcaciones. Pero los vikingos en América no eran conquistadores en el sentido moderno. Sus pequeños grupos de exploradores encontraron resistencia por parte de los pueblos indígenas locales, a quienes llamaban Skraelings. Sin el respaldo logístico masivo que más tarde permitiría a los europeos colonizar América, y sin las enfermedades que diezmarían a las poblaciones nativas 5 siglos después, los vikingos no pudieron establecer colonias permanentes. Después de algunos años de exploración y comercio limitado, abandonaron sus asentamientos americanos y regresaron a Groenlandia. Esta retirada no debe interpretarse como un fracaso,
sino como una decisión pragmática característica de la mentalidad vikinga. No eran fanáticos religiosos ni imperialistas ideológicos, sino comerciantes prácticos que evaluaban constantemente el costo-beneficio de sus empresas. Cuando América del Norte demostró ser más costosa de mantener que rentable de explotar, simplemente se marcharon. Para aquellos que buscan profundizar en estas extraordinarias historias de exploración y descubrimiento que cambiaron el curso de la historia mundial, te invito a acompañarnos en futuros vídeos donde desentrañaremos más misterios fascinantes de nuestro pasado colectivo. Suscríbete para no perderte estas narrativas que desafían todo lo que creías saber sobre civilizaciones antiguas. El declive de la era vikinga no fue causado por ninguna derrota militar decisiva, sino por una combinación de factores políticos, económicos y climáticos. La centralización del poder en los reinos escandinavos bajo monarcas cristianos redujo la autonomía de los caudillos locales que habían sido la fuerza motriz de las expediciones vikingas. El fortalecimiento de las defensas costeras en Inglaterra y Francia hizo que las incursiones fueran menos rentables y más peligrosas. Simultáneamente, el enfriamiento climático que comenzó alrededor del año 1300 hizo que las rutas marítimas del Atlántico Norte se volvieran más peligrosas y menos predecibles. Los asentamientos de Groenlandia, ya marginales durante las condiciones climáticas óptimas, se volvieron insostenibles cuando las temperaturas bajaron y los témpanos de hielo comenzaron a bloquear las rutas de navegación. Pero quizás el factor más importante fue la evolución misma de Europa. Los reinos cristianos desarrollaron sus propias redes comerciales y sus propias capacidades navales. Los hanseáticos alemanes asumieron el control del comercio báltico, mientras que los genoveses y venecianos dominaban las rutas mediterráneas. Los vikingos, que habían prosperado llenando un vacío en el comercio internacional, encontraron que ese vacío ya no existía. Irónicamente, el éxito de los vikingos en integrar Europa en una red comercial internacional contribuyó a su propia obsolescencia como fuerza distintiva. Sus descendientes se convirtieron en daneses, noruegos y suecos, en normandos franceses y varegos rusos. La cultura vikinga no desapareció, sino que se transformó y se dispersó, convirtiéndose en parte de la herencia europea común. La imagen moderna del vikingo salvaje y bárbaro comenzó a cristalizarse durante el romanticismo del siglo XIX, cuando nacionalistas alemanes y escandinavos buscaron símbolos de pureza racial y vigor primitivo para contrastar con lo que percibían como la decadencia de la civilización industrial. Escritores como la baronesa de Staël y posteriormente Wagner romanticizaron a los pueblos germánicos antiguos como nobles salvajes, no corrompidos por la civilización mediterránea. Esta romanticización alcanzó su punto más extremo y peligroso durante el régimen nazi, que adoptó símbolos nórdicos como las runas SS y promovió una visión completamente ficticia de los vikingos como ancestros racialmente puros de la raza aria. Esta apropiación ideológica distorsionó aún más la percepción popular de los pueblos nórdicos históricos y contribuyó a que persistan hasta hoy estereotipos que no tienen base en la realidad arqueológica. La verdadera herencia de los vikingos es mucho más sutil pero infinitamente más valiosa que estas fantasías románticas. Fueron pioneros de la globalización medieval, conectando culturas separadas por miles de kilómetros. Fueron innovadores en navegación, comercio y tecnología marítima. Fueron creadores de algunas de las literaturas más sofisticadas de la Europa medieval. Y fueron experimentadores en formas primitivas de democracia y justicia restaurativa. Más importante aún, fueron profundamente humanos. Las sagas nos los muestran no como superhombres míticos, sino como personas complejas luchando con las mismas preguntas fundamentales que nos siguen preocupando hoy. ¿Cómo equilibramos la ambición personal con la responsabilidad social? ¿Cómo mantenemos nuestra integridad en un mundo violento? ¿Cómo encontramos significado en la vida sabiendo que la muerte es inevitable? Gudrun Osvifsdottir, la protagonista de la saga de las Dale, no es recordada por sus hazañas militares, sino por su inteligencia emocional, su capacidad para navegar las complejas políticas familiares de Islandia medieval. Cuando se le pregunta cuál de sus 4 maridos amó más, responde con una elegancia poética que revelaría un diplomático moderno. A aquel a quien traté peor, lo amé más. Esta sofisticación psicológica desafía cualquier estereotipo de barbarismo primitivo. Egil Skallagrimsson,
Ese guerrero poeta que mencionamos antes representa quizás mejor que cualquier otro personaje histórico la complejidad de la mentalidad vikinga. Después de una vida de violencia y conflictos, dedica sus últimos años a la composición poética y a la reflexión filosófica sobre el significado de la existencia. Su poema final, compuesto cuando ya era anciano y ciego, es una meditación profunda sobre la pérdida, el envejecimiento y la proximidad de la muerte. La arqueología moderna ha confirmado repetidamente que la realidad vikinga era mucho más rica y compleja que cualquier estereotipo popular. Las excavaciones en Ribe, Dinamarca, han revelado talleres donde artesanos vikingos creaban joyas de una delicadeza exquisita, utilizando técnicas de filigrana que no serían superadas hasta el Renacimiento. Los objetos de vidrio encontrados en tumbas escandinavas demuestran contactos comerciales que se extendían hasta el Medio Oriente y el norte de África. En York, la antigua Jorvik vikinga, los arqueólogos han descubierto evidencias de una sociedad urbana vibrante donde coexistían pacíficamente vikingos, anglosajones, irlandeses y comerciantes de todo el mundo conocido. Las calles estaban pavimentadas, había sistemas de drenaje, y existía una economía monetaria sofisticada basada en el peso de la plata más que en monedas específicas. Los vikingos también fueron pioneros en tecnologías que no asociamos comúnmente con ellos. Desarrollaron esquís para navegación invernal que eran más eficientes que cualquier cosa disponible en el resto de Europa. Crearon sistemas de calefacción por suelo radiante en sus casas islandesas que mantienen temperaturas confortables usando combustible mínimo. Inventaron un tipo de cristal solar que podía determinar la posición del sol incluso en días completamente nublados. Su sistema legal, basado en asambleas democráticas y compensación económica en lugar de venganza personal, influenció el desarrollo del derecho común inglés y los sistemas legales escandinavos modernos. El concepto de jurado, donde ciudadanos comunes evalúan evidencias y determinan culpabilidad, tiene raíces profundas en las prácticas legales vikingas. Incluso su aparente barbarismo debe recontextualizarse dentro de los estándares de su época. Las incursiones vikingas, aunque violentas, no eran más brutales que las guerras contemporáneas entre reinos cristianos. La destrucción del monasterio de Lindisfarne, que marca convencionalmente el inicio de la era vikinga, debe compararse con las tácticas militares de Carlomagno contra los sajones paganos, o las guerras internas del Imperio carolingio. De hecho, los vikingos a menudo mostraban más respeto por las culturas locales que los conquistadores cristianos de su época. En Inglaterra, permitieron que los anglosajones conservaran sus costumbres legales y religiosas bajo el Danela. En Rusia, se integraron tan completamente con las poblaciones eslavas que en una o dos generaciones eran indistinguibles de los nativos. Esta flexibilidad cultural contrastaba marcadamente con la rigidez ideológica de muchos conquistadores medievales. La conversión cristiana de Escandinavia tampoco eliminaría repentinamente las tradiciones culturales vikingas. Los elementos paganos persistieron en el folclore, el arte y la literatura durante siglos después de la cristianización oficial. Las stavkirker noruegas, esas iglesias de madera que parecen salidas de un cuento de hadas, incorporan motivos decorativos claramente derivados del arte pagano vikingo. Los dragones tallados que adornan sus aleros son descendientes directos de las proas de los Drakkars. La literatura saga, aunque compuesta en la Islandia cristiana de los siglos XIII y XIV, preservó para la posteridad una cosmovisión esencialmente vikinga. Estas narrativas, con su énfasis en el honor personal, la lealtad familiar y el destino trágico, mantuvieron viva una mentalidad cultural que de otro modo podría haberse perdido completamente en la transición cristiana. Snorri Sturluson, el gran compilador de las sagas en el siglo XIII, era un cristiano devoto y un político astuto en la Islandia medieval. Sin embargo, su Edda en prosa preservó los mitos paganos nórdicos con una fidelidad y una simpatía que sugieren una profunda comprensión y apreciación de la cosmovisión que estaba documentando. Sin su trabajo, nuestro conocimiento de la mitología nórdica sería fragmentario e incompleto. Esta persistencia cultural explica por qué los vikingos siguen fascinando a la imaginación moderna. No son simplemente figuras históricas remotas, sino portadores de valores y actitudes que resuenan con preocupaciones contemporáneas. Su individualismo, su espíritu emprendedor, su disposición a explorar lo desconocido,
y su pragmatismo ante la incertidumbre hablan a sensibilidades modernas de manera que pocos pueblos medievales logran hacer. Pero también representan algo que hemos perdido en gran medida en el mundo moderno, una integración orgánica entre diferentes aspectos de la experiencia humana. El guerrero que también era poeta, el comerciante que también era explorador, la mujer que podía dirigir una granja y también empuñar una espada si era necesario. Esta versatilidad, esta negativa a ser definidos por una sola función social, caracterizaba profundamente la mentalidad vikinga. En nuestro mundo de especialización extrema, donde la expertise técnica a menudo viene acompañada de estrechez cultural, la versatilidad vikinga ofrece un modelo alternativo de excelencia humana. No se trata de romantizar el pasado o de ignorar las brutales realidades de la vida medieval, sino de reconocer que existieron formas diferentes de organizar la sociedad y de concebir el potencial humano. La decadencia final de la civilización vikinga en Groenlandia nos ofrece quizás la lección más poignante sobre la fragilidad de todas las empresas humanas. Los últimos groenlandeses nórdicos desaparecieron misteriosamente en algún momento del siglo XV, dejando atrás granjas abandonadas, iglesias vacías y esqueletos que muestran signos de desnutrición progresiva. No sabemos exactamente qué les sucedió. ¿Emigraron de vuelta a Islandia? ¿Se integraron con los Inuit? ¿Simplemente se extinguieron cuando las condiciones climáticas hicieron insostenible su forma de vida? Este misterio final es profundamente apropiado para una civilización que siempre estuvo en movimiento, siempre adaptándose, siempre explorando nuevas fronteras. Los vikingos no construyeron pirámides ni catedrales que desafiarían al tiempo. Su monumento más duradero son las palabras, las sagas que preservaron sus historias, las runas que marcaron sus tumbas, y los préstamos lingüísticos que dejaron en todas las lenguas que tocaron. El inglés moderno está profundamente marcado por el vocabulario vikingo. Palabras tan básicas como sky, cielo, egg, huevo, knife, cuchillo, husband, esposo, y they, ellos, vienen del nórdico antiguo. Más sorprendente aún, muchas de nuestras palabras más emotivas tienen raíces vikingas. Andver, ira, fear, miedo, happy, feliz, ugly, feo, e incluso smile, sonreír, derivan del idioma de estos supuestos bárbaros. Esta influencia lingüística refleja algo más profundo que la mera conquista militar. Sugiere un nivel de integración cultural, de intercambio cotidiano entre comunidades vikingas y anglosajonas, que habría sido imposible si los vikingos hubieran sido simplemente invasores destructivos. Las palabras no se toman prestadas de enemigos odiados, sino de vecinos con quienes se comercia, se casa y se convive día tras día. En el norte de Francia, los descendientes vikingos se convirtieron en los normandos, quienes no solo conquistarían Inglaterra en 1066, sino que también establecerían reinos en Sicilia y el sur de Italia, participarían en las cruzadas e influenciarían decisivamente el desarrollo de la arquitectura gótica. La Catedral de Durham, esa obra maestra del románico normando, tiene en sus capiteles tallados motivos decorativos que un experto puede rastrear directamente hasta el arte vikingo pagano del siglo IX. Guillermo el Conquistador, bisnieto de Rollo el Vikingo, llevó a Inglaterra no solo un ejército normando, sino una síntesis cultural única que combinaba el pragmatismo administrativo francés con la experiencia militar y naval heredada de sus ancestros nórdicos. La conquista normanda transformó Inglaterra, pero también fue transformada por ella, creando una cultura híbrida que eventualmente daría origen al Imperio Británico. En Rusia, los vikingos suecos conocidos como Rus no solo establecieron las dinastías principescas que gobernarían durante siglos, sino que también dieron su nombre al país. Rusia deriva directamente de Rus, el término finlandés para los vikingos suecos. Incluso hoy, cuando visitamos el Kremlin de Moscú o el Ermitaje de San Petersburgo, estamos contemplando los descendientes arquitectónicos de la cultura política que los vikingos ayudaron a establecer en el siglo IX. La influencia vikinga en Rusia fue tan profunda que hasta la conversión al cristianismo del príncipe Vladimir y en 988 siguió patrones establecidos por precedentes nórdicos. Vladimir, como los reyes vikingos antes que él, comprendió que la religión era también una herramienta diplomática y comercial. Su famosa evaluación de diferentes religiones, rechazando el Islam porque prohibía el alcohol, el judaísmo porque había perdido Jerusalén,
y eligiendo finalmente el cristianismo ortodoxo después de que sus emisarios quedaran deslumbrados por Santa Sofía en Constantinopla, refleja el mismo pragmatismo calculador que caracterizaba la toma de decisiones vikinga. Pero quizás la herencia más duradera de los vikingos sea algo más intangible, una actitud mental. En una época de fronteras rígidas y identidades fijas, los vikingos demostraron que era posible ser simultáneamente local y cosmopolita, tradicional e innovador, espiritual y pragmático. Su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias sin perder su núcleo cultural distintivo ofrece lecciones valiosas para nuestro mundo globalizado. Los vikingos nos enseñan que la identidad cultural no es algo frágil que debe protegerse de influencias externas, sino algo dinámico que se fortalece a través del intercambio y la adaptación. Su síntesis de comercio y exploración, de literatura y guerra, de tradición pagana e innovación cristiana, sugiere posibilidades para la síntesis cultural que van más allá de las dicotomías simplistas que a menudo dominan los debates contemporáneos sobre identidad y globalización. En nuestros tiempos de polarización extrema, donde las diferencias culturales se ven como amenazas existenciales en lugar de oportunidades para el enriquecimiento mutuo, el ejemplo vikingo de asimilación exitosa sin pérdida de distintividad cultural merece reflexión cuidadosa. Ellos demostraron que es posible ser profundamente orgulloso de las propias tradiciones, simultáneamente abierto a aprender de otros. La reconstrucción histórica moderna de la vida vikinga, basada en arqueología rigurosa en lugar de fantasías románticas, revela una civilización que era simultáneamente familiar y extraña. Familiar en su preocupación por la familia, la propiedad, la justicia y el estatus social. Extraña en su aceptación casual de la violencia, su integración de lo sobrenatural en la vida cotidiana, y su fatalismo ante la muerte. Esta combinación de familiaridad y extrañeza es precisamente lo que hace que los vikingos sigan siendo tan fascinantes. Son lo suficientemente similares a nosotros para que podamos identificarnos con sus luchas y aspiraciones, pero lo suficientemente diferentes para ofrecernos perspectivas alternativas sobre problemas universales. Su literatura nos habla a través de 1000 años, no porque fueran superhombres míticos, sino porque fueron profundamente humanos. La saga de Grettir el Fuerte, por ejemplo, no es simplemente una historia de aventuras, sino una exploración psicológica de la alienación social y la automarginación. Grettir, el hombre más fuerte de Islandia, se convierte progresivamente en un proscrito no por maldad inherente, sino por una serie de malentendidos y decisiones impulsivas que lo aíslan de su comunidad. Su historia resuena con cualquiera que se haya sentido incomprendido o desplazado socialmente. Similarmente, la saga de Njaelle es una meditación profunda sobre la escalada de conflictos y la dificultad de mantener la paz en una sociedad basada en el honor personal. Njaelle, el hombre más sabio de Islandia, es también el más trágico, porque su sabiduría no puede prevenir la destrucción de su familia en una espiral de venganza que él mismo prevé pero no puede detener. La saga explora temas de predestinación, responsabilidad moral, y los límites de la sabiduría humana que serían familiares para cualquier lector de tragedia griega. Estos textos no fueron escritos para entretener a vikingos del siglo X, sino para audiencias islandesas del siglo XIII que ya estaban completamente cristianizadas y que vivían en una sociedad cada vez más integrada en la Europa medieval mainstream. El hecho de que estas audiencias medievales tardías encontraran estas historias paganas tan fascinantes como las encontramos nosotros sugiere algo sobre la permanencia de ciertas preocupaciones humanas fundamentales. La mitología nórdica preservada en estas sagas ofrece perspectivas únicas sobre cuestiones que siguen preocupándonos. ¿Cómo debemos vivir sabiendo que moriremos? ¿Qué debemos a nuestros ancestros y qué a nuestros descendientes? ¿Cómo encontramos significado en un universo que a menudo parece indiferente a nuestros sufrimientos? La respuesta vikinga a estas preguntas no era ni el optimismo cristiano de la salvación eterna ni el pesimismo filosófico del nihilismo moderno, sino algo más complejo. Un heroísmo trágico que encontraba significado precisamente en la resistencia contra un destino inevitable. Los dioses nórdicos no eran omnipotentes ni eternos. Ellos también enfrentarían la destrucción en el Ragnarok. Pero esto no los hacía menos dignos de adoración, sino más. Esta aceptación de la finitud como condición fundamental de la existencia, combinada con una insistencia en que debemos actuar honorablemente a pesar de, o precisamente debido,
Esta finitud ofrece una perspectiva filosófica que algunos encuentran más honesta y más útil que las promesas de salvación ultraterrena o las consolaciones del progreso material infinito. Para quienes desean explorar más a fondo estas fascinantes intersecciones entre historia, mitología y filosofía que siguen dando forma a nuestra comprensión del mundo, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en futuros vídeos donde continuaremos desentrañando los misterios más profundos de las civilizaciones que crearon el fundamento de nuestro mundo moderno. El legado vikingo en la cultura popular moderna es profundamente ambivalente. Por un lado, tenemos representaciones cada vez más sofisticadas e históricamente informadas en series como Vikings de History Channel, que, a pesar de sus libertades dramáticas, se esfuerzan por presentar la complejidad y la humanidad de la sociedad nórdica. Por otro lado, persisten símbolos vikingos apropiados por grupos extremistas que buscan en ellos validación para ideologías que los vikingos históricos habrían encontrado completamente ajenas. Esta apropiación indebida es particularmente irónica dado que los vikingos históricos eran profundamente cosmopolitas y tolerantes culturalmente. Sus dioses podían incorporar influencias celtas, eslavas y hasta cristianas. Sus sociedades se integraban rutinariamente a esclavos liberados, refugiados e inmigrantes de docenas de culturas diferentes. La idea de pureza racial habría sido completamente incomprensible para personas cuya identidad se definía por valores culturales compartidos más que por ancestría biológica. En Fadlan, ese diplomático árabe cuyas observaciones citamos anteriormente, también notó que los vikingos del Volga comerciaban pacíficamente con musulmanes, judíos, cristianos y paganos de docenas de etnias diferentes. Su mercado en Volga, en el Volga Medio, era un verdadero crisol de culturas donde se escuchaban simultáneamente el árabe, el nórdico, el eslavo y las lenguas túrquicas. Esta diversidad cultural se reflejaba incluso en sus prácticas religiosas. Los vikingos no veían contradicción en honrar simultáneamente a Thor y a Cristo, en llevar martillos de Thor junto con cruces cristianas, o en adaptar mitos paganos para acomodar nuevas realidades teológicas. Esta flexibilidad sincretista era vista como sabiduría práctica, no como inconsistencia filosófica. La arqueología moderna ha confirmado esta imagen de apertura cultural. En tumbas vikingas se han encontrado amuletos budistas del Asia Central, monedas árabes usadas como joyas, cruces cristianas modificadas para incorporar símbolos nórdicos, y hasta objetos que parecen mostrar influencias artísticas del lejano oriente. Estos hallazgos pintan un retrato de una civilización que era simultáneamente profundamente orgullosa de sus tradiciones y ávidamente curiosa sobre el mundo exterior. Esta curiosidad se extendía a todos los aspectos de la experiencia humana. Los vikingos no solo adoptaban tecnologías útiles de otras culturas, sino que también experimentaban con nuevas formas de arte, nuevos estilos de narrativa, e incluso nuevas formas de organización social. La democracia islandesa, por ejemplo, incorporaba elementos del Tind escandinavo tradicional con innovaciones legales tomadas de la práctica jurídica irlandesa. El eventual declive y transformación de la cultura vikinga no debe verse como una derrota, sino como una evolución natural. Los vikingos fueron víctimas de su propio éxito. Al conectar Europa en una red comercial integrada, crearon las condiciones que eventualmente hicieron innecesaria su función única como intermediarios culturales y comerciales. Pero su contribución a la formación de Europa medieval fue fundamental. Sin las rutas comerciales vikingas, el renacimiento del siglo XII habría sido imposible. Sin la síntesis cultural normanda, el desarrollo del derecho común inglés habría tomado un curso completamente diferente. Sin la influencia política vikinga en Rusia, la historia de Europa Oriental habría sido irreconocible. Más sutilmente, los vikingos contribuyeron a establecer ciertos valores que consideramos característicamente occidentales: el individualismo, el espíritu emprendedor, el respeto por el mérito personal sobre el nacimiento, y la disposición a cuestionar la autoridad tradicional. Estos valores no eran exclusivamente vikingos, pero la forma particular en que los vikingos los sintetizaron y los transmitieron a través de sus descendientes normandos, anglosajones y rusos influyó decisivamente en el desarrollo posterior de la civilización europea. Al final, quizás la lección más importante que podemos aprender de los vikingos es la importancia de la narrativa en la construcción de la identidad cultural.
Los vikingos se convirtieron en vikingos no solo a través de sus acciones, sino a través de las historias que contaban sobre esas acciones. Sus sagas no eran simplemente entretenimiento, sino herramientas para transmitir valores, explorar dilemas morales y preservar memoria cultural. En nuestro mundo contemporáneo, donde las narrativas tradicionales están siendo cuestionadas y reemplazadas a un ritmo acelerado, el ejemplo vikingo de storytelling como preservación cultural es particularmente relevante. Ellos demostraron que las historias pueden ser simultáneamente entretenidas y profundas, accesibles y sofisticadas, locales y universales. La Edda de Snorri Sturluson, escrita en el siglo XIII, sigue siendo una de las obras más leídas de la literatura medieval islandesa, no porque sea una reliquia histórica curiosa, sino porque aborda preguntas sobre el significado, el destino y la responsabilidad moral que siguen siendo relevantes para lectores modernos. Su tratamiento de temas como el conocimiento peligroso, el costo del poder y la inevitabilidad del cambio habla a preocupaciones que trascienden cualquier contexto cultural específico. Similarmente, las sagas familiares islandesas siguen fascinando a lectores contemporáneos no por su valor histórico, sino por su sofisticación psicológica. Personajes como Egil Skallagrímson, Grettir el Fuerte o Gunnar de Liarendi son tan complejos y contradictorios como cualquier protagonista de la literatura moderna. Sus luchas internas, sus relaciones familiares disfuncionales y sus intentos de encontrar significado en un mundo a menudo hostil resuenan con experiencias universales. Esta universalidad no es accidental. Los autores de las sagas eran conscientes de que estaban escribiendo no solo para sus contemporáneos islandeses, sino para la posteridad. Snorri Sturluson, en particular, concebía su trabajo como un puente entre el pasado pagano y el presente cristiano, entre la cultura nórdica y la europea más amplia. Su éxito en crear este puente es evidente en la influencia continuada de la mitología nórdica en la cultura occidental. Desde los libretos de Wagner hasta los cómics de Marvel, desde la literatura fantástica moderna hasta los videojuegos, las figuras y temas de la mitología nórdica continúan capturando imaginaciones contemporáneas. Pero esta popularidad moderna también plantea desafíos. ¿Cómo mantenemos la integridad histórica y cultural de las tradiciones nórdicas mientras permitimos que evolucionen y se adapten a nuevos contextos? La respuesta, sugiere el ejemplo histórico de los propios vikingos, es mantener un equilibrio cuidadoso entre fidelidad al núcleo esencial y flexibilidad en la expresión superficial. Los vikingos nunca dudaron en adoptar nuevas tecnologías, nuevas ideas o nuevas prácticas cuando las encontraban útiles, pero lo hicieron de maneras que reforzaban más que debilitaban sus valores culturales fundamentales. Esta capacidad para la síntesis creativa, para tomar prestado sin ser absorbido, para adaptar sin perder identidad, puede ser la lección más valiosa que los vikingos tienen que ofrecernos en nuestro mundo globalizado e interconectado. Ellos demostraron que es posible ser simultáneamente cosmopolita y enraizado, innovador y tradicional, abierto al cambio y fiel a principios fundamentales. Al contemplar las ruinas de la granja de Erik el Rojo en Groenlandia, o los restos de los asentamientos vikingos en Eleance Auxmeadows, no deberíamos ver solo testimonios de ambición fallida, sino recordatorios de la audacia humana y la disposición a explorar lo desconocido. Los vikingos nos recuerdan que los límites aparentes son a menudo simplemente invitaciones disfrazadas, que lo imposible es frecuentemente solo lo aún no intentado. Esta disposición a explorar fronteras, geográficas, culturales, intelectuales, puede ser el regalo más duradero que los vikingos han hecho al mundo moderno. En una época donde la especialización extrema amenaza con fragmentar el conocimiento humano en compartimentos estancos, el ejemplo vikingo de versatilidad intelectual y curiosidad omnívora ofrece un modelo alternativo de excelencia humana. El guerrero poeta, el comerciante explorador, la mujer granjera líder. Estas combinaciones que parecían naturales para los vikingos pueden parecer imposibles en nuestro mundo de roles altamente especializados. Pero quizás sea precisamente esta imposibilidad aparente la que hace que el ejemplo vikingo sea tan necesario para nosotros. Mientras cerramos este viaje a través de la verdadera historia de los vikingos, una historia libre de cascos cornudos y estereotipos hollywoodienses, llevamos con nosotros la imagen de personas complejas y fascinantes que navegaron, tanto literal como metafóricamente, entre mundos diferentes,
creando síntesis culturales que enriquecieron a toda la humanidad. Su legado no está en las piedras de monumentos destruidos, sino en las palabras que aún hablamos, los valores que aún defendemos, y la curiosidad insaciable que aún nos impulsa a explorar nuevas fronteras. Los vikingos históricos eran seres humanos completos, no caricaturas unidimensionales. Eran capaces de gran crueldad y gran belleza, de violencia brutal y poesía exquisita, de pragmatismo calculador y generosidad impulsiva. En otras palabras, eran como nosotros, solo que vivían en circunstancias diferentes y enfrentaban desafíos distintos. Es precisamente esta humanidad completa lo que hace que su historia siga siendo relevante 1000 años después de que el último drakkar navegara hacia un horizonte desconocido. Porque al final, todas las historias humanas son una sola historia. La búsqueda permanente de significado, pertenencia y trascendencia en un mundo que a menudo parece indiferente a nuestras aspiraciones más profundas. Los vikingos encontraron su significado en la exploración, su pertenencia en vínculos familiares y tribales que trascendían fronteras geográficas, y su trascendencia en historias que han sobrevivido a sus contadores por 1000 años. Sus métodos específicos pueden ser antiguos, pero su búsqueda es eterna. Y en esa búsqueda eterna, ellos y nosotros somos hermanos a través de los siglos.